Siguiendo un buen ejemplo para servir a Dios. El tema de hoy, a ustedes que les gusta anotar, eso es. Siguiendo un buen ejemplo para servir a Dios. Los jóvenes, adolescentes, siempre están buscando ejemplos a quién imitar. Todo lo que hacen, muchas veces lo hacen por imitación. El mundo imita al mundo. Las señoritas, ¿a quién imitan? A la Kardashian, a Beyoncé. ¿A poco no? ¿Eso hacen? ¿Eso sí o no? ¿La ropa que usan no es de ellas? ¿Las modas no son de ellas? ¿Sí o no? ¿Y los hombres? Los adolescentes, a Justin Bieber, como si fuera... ¡Qué ridículo! ¿No se han dado cuenta? Y hasta el mismo mundo le hace bullying, ¿no? ¿Han visto los memes que sacan de...? Mejor no sigamos hablando. Pero es lo que hace el mundo. Pero nosotros tenemos mejores ejemplos que ellos. Quisiera que vayamos a 2 de Crónicas, capítulo 34. Y realmente vamos a desarrollar todo el pasaje que está allí. 2 de Crónicas, capítulo 34. Sabemos que nuestro mejor ejemplo es Cristo, pero algunos dicen, pero Cristo, ¿quién va a llegar a ser como Cristo? Es imposible, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver a alguien que no es Cristo, pero fue un buen ejemplo y es un buen ejemplo. 2 de Crónicas, capítulo 34. Y vamos a ir de versículo 1 en adelante. Y cuando usted lo tenga, a ver, abran sus Biblias o prendan sus Biblias, ¿verdad? Pero pónganlo en vibrador para que, o en mute, ¿verdad? O en, ¿cómo se dice? Mudo. Mute. Mute, bueno. Es que ya ni sé cómo se dice acá en México. Porque si les hablo en inglés no me entienden. Y si les hablo en español tampoco. Entonces, en silencio, gracias. Bueno, pónganlo en silencio, pues. Creo que ya lo tenemos, ¿verdad? De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Es decir, anduvo derecho. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Lo dejamos ahí un momento. ¿Qué tal si oramos? Que Dios pueda bendecirnos, que Dios nos pueda hablar a todos nosotros, en especial a los jóvenes, pero también a todos los demás. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Verdad? Nuestros jóvenes que están acá, ¿verdad? Acá en el centro, pero también a todos nosotros que están en la parte posterior, todos nosotros, ¿verdad? Los que están acá, a todos. Amado Dios, te pedimos que en este día, Señor, tú nos bendigas, que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, te suplicamos que esa ayuda pueda venir de lo alto, Señor, y que pueda ayudar especialmente a los jóvenes y ver su responsabilidad, de tal manera que podamos ver esa necesidad de la hora, Señor, que se está sobre nosotros. Ayuda a ellos, Señor, a tomar la decisión correcta en sus vidas. Señor, ayúdalos y úsalos para la gloria de tu nombre, Señor, para tu honra, Señor. Dios mío, sabemos que sin tu ayuda no podemos hacer nada. Podemos luchar con nuestras fuerzas, pero somos débiles, mas con el poder tuyo todo lo podemos hacer. Señor, habla el corazón de cada uno de ellos y de tal manera que al salir de este lugar su corazón sea sembrado por esta palabra y que puedan, Dios de los cielos, ponerlo por práctica en su vida cotidiana. No solamente los jóvenes, sino también los adultos que estamos reunidos en esta tu casa. Gracias, Padre eterno, en Cristo Jesús. Amén. El contexto de esta narración que vemos acá en 2 de Crónicas, y no vaya a cerrar su Biblia, vamos a desarrollar todo el capítulo, de hecho. El contexto es que se había apagado el fuego en el corazón de los profetas de Dios. No estaban predicando como debían estar predicando. La nación de Israel había entrado en un estado de idolatría. Estaban en inmoralidad, había homosexuales por todas partes y le parecía de lo más normal. Había imágenes, había brujería, hechicería y hasta estaban sacrificando a los niños
a los dioses falsos. En ese tiempo y durante este tiempo, un joven llegó al reino. Apenas tenía 8 años de edad. El abuelo de este joven era el hombre más perverso de todo Israel, el rey más perverso que tuvo Israel, Manasés. Y ya sabemos como consecuencia de qué nació Manasés, se lo había comentado en una oportunidad anterior. El hombre más perverso de toda la historia del pueblo de Israel. Nadie hizo las perversiones de Manasés, el abuelo de este joven del cual estamos hablando. Su abuelo era un hombre malo, un hombre que tenía su corazón inclinado hacia la maldad. Pero nació este niño y llegó al reino, y Josías dijo: a mí no me importa lo que me inculcaron mis padres, a mí no me importa lo que mis abuelos eran, yo buscaré a Jehová. Porque muchas veces nosotros decimos: es que mi papá me abandonó y por eso soy así. No, es que mi mamá me maltrató y me hizo esto, aquello, y por eso soy así. Y estamos nosotros en ese ciclo vicioso y nunca salimos de ello, porque pensamos que todo lo que pasamos tiene que definir nuestro futuro. Pero ¿saben qué? Cuando uno viene a Cristo, dice la Biblia que todas las cosas son hechas nuevas. Por lo tanto, nuestro futuro es esperanzador. No tiene que ser lo mismo que era mi padre o mi madre. Si mi padre era un abusador, yo no puedo ser un abusador, porque yo he sido hecho una nueva criatura. Y es lo que dijo Josías. Y él comenzó a reinar, y dice que comenzó y reinó por 30 años allá en Israel. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre. David no era su padre, es una forma de expresión de la cual podría decirse que era descendiente de la línea de David. Noten en el versículo 3 dice: a los 8 años de su reinado. Esto quiere decir a los 16 años, ¿cierto? Empezó a los 8, pero había reinado 8 años, pero a los 16 años, ¿verdad? Es interesante, hermanos, que la Biblia diga que todavía era un muchacho, era un adolescente, 16 años de edad. Hoy las chicas, las muchachas que tienen 16 años o 15 años, cuando cumplen los 15 años, pues se sienten como la reina de la casa. ¿O no es cierto? Ya no quieren hacer caso a los padres, no se quieren someter a quienes están ahí, a su papá o a su mamá. Y la Biblia, déjeme decirle que no está de acuerdo con eso. Cuando usted es desobediente, no crea que Dios se agrada de eso. Aquí estamos viendo un ejemplo de un muchacho de 16 años que se sometió a Dios. Pero eso es lo que Dios quiere. Muchas veces los hijos vienen a la iglesia, pero es porque los padres los traen. Pero en la casa no reciben un ejemplo verdadero del cristianismo. Por eso que muchas veces no basta con solamente traerlos. Y vienen acá a perder el tiempo porque ni siquiera pueden estar atentos. Bueno, ustedes están atentos, pero digo, yo conozco lugares en que llegan y están haciendo lo más frescos. Y están mandando mensajes de texto y no prestan atención. Se aburren. Oye, ya demoró media hora. ¿Tanto dura esto? ¿Por qué? Porque su corazón no está inclinado a Dios. Porque su corazón está mirando el mundo. Si estuvieran frente a la televisión no se cansan. Pueden pasar horas de horas. Pero escuchar la palabra de Dios les aburre. Porque su corazón no le pertenece a Dios. Pero serán juzgados de acuerdo a los testigos que acabo de decir al empezar en la mañana. Josías era un joven todavía. Y no solamente era un joven cualquiera, tenía una gran responsabilidad. Estaba de rey. Y ser rey parece fácil, no lo es. Pero a los 16 años de edad dice que comenzó a buscar al Dios de su padre. Y este texto está hablando del último gran rey de Jerusalén, Josías, el último rey que trajo avivamiento al pueblo de Dios. Antes de que viniera la destrucción sobre ellos, cuando viene la cautividad sobre ellos. Josías fue uno de los mejores reyes que Dios haya puesto sobre su pueblo. El más dedicado, hermanos, de todos los reyes que tuvo Israel. Y hay mucho que nosotros podemos aprender de este joven que llegó a ser hombre.
Dice 1 Corintios, hablando del apóstol Pablo, ahí en capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, que lo que está registrado en la Biblia nos tiene que servir como ejemplo a nosotros. Por eso que estamos yendo acá al 2 de Crónicas. Y la verdad, hermanos, que este mundo, si usted lo ve, está por acabarse. Este mundo está en una situación de crisis mundial. Dice el presidente de Rusia, Putin, que se acaba de entrar en una guerra fría entre Rusia y todas las naciones de Occidente. ¿Por qué? Porque estuvieron mucho tiempo, ustedes recuerdan en la guerra que hubo en Siria, donde el Estado Islámico estaba atacando por todos lugares, había invadido, y Estados Unidos juntamente con los países orientales más de un año y no hicieron nada. Estaban dándonos a tole con el dedo, diciendo que estaban allá exterminando a los terroristas, pero no lo estaban haciendo. Rusia en 2 meses los ha replegado a todos y ha liberado ciudades importantes de Siria. ¿Qué significa? Ha dejado a la luz la estafa de Estados Unidos. Y eso no les conviene a Estados Unidos. Por lo tanto, ahora Estados Unidos comienza juntamente una pugna con Rusia para una tercera guerra mundial. La situación no está fácil. Ustedes, a veces los jóvenes ni se dan cuenta. O sea, se levantan, viven la vida porque amanecieron. Pero algo se viene, algo grande. Ahora, yo no digo esto solamente porque creo la Biblia, porque la Biblia es la verdad, sino que si usted no lee la Biblia no se va a saber. Y si no lee los periódicos o ve las noticias tampoco. Porque muchos prefieren ver películas y tantas distracciones. No ven las noticias, ni saben lo que ocurre a su alrededor. No saben qué está pasando. Hasta los incrédulos pueden ver que este mundo está a punto de ser destruido. ¿Por qué quieren que hay lugares, la cámara del fin del mundo, que lo llaman en Estados Unidos, donde la gente multimillonaria ya tiene lugar separado donde van a vivir? Porque ellos saben que algo está a punto de ocurrir. ¿Por qué creen que hay más viajes allá al extranjero, al exterior, a la luna, que quieren llevar viajes hacia allá como turistas? ¿Por qué? Por lo mismo, porque tienen en la mente, no saben cómo, pero algo les dice que esto está a punto de colapsar. Pero muchas veces los jóvenes que se dicen cristianos ni siquiera están enterados. Entonces hasta gente que no conoce de Dios sabe que esto está a punto de suceder. Josías, hermanos, antes que llegara la destrucción a Israel, trajo un gran avivamiento. Un joven. Y podemos ver en esta historia algunas razones por las cuales él pudo hacer. Y luego podemos ver incluso errores, porque también de esos errores se aprende. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí. Así que vamos a ver que él cometió también errores y vamos a ver que eso puede destruir o detener el avivamiento. En primer lugar, vemos que Josías en su juventud empezó a buscar a Dios. Es el versículo 3, dice que Josías a los 16 años, jovencito, hermanos, comenzó a buscar a Dios. En 2 de Timoteo, Pablo está hablando a Timoteo, un joven a quien él discipulaba y enseñaba. Y dice que la abuela de Timoteo y su madre lo habían ganado para Cristo. Desde jovencito le estaban enseñando la palabra, las escrituras. Y Timoteo era un hombre que desde joven estuvo pastoreando la iglesia de Éfeso, entendiéndose o recordando lo que ya hemos visto, que la iglesia de Éfeso llegó a ser la iglesia más grande del mundo. Dice en 2 de Timoteo 3:14, hablando el apóstol Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido. O sea, desde muchachito, desde jovenzuelo, desde adolescente. Persiste lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Note que él estaba persuadido, es decir, él estaba convencido acerca de sus creencias. A ver, jóvenes, ¿cuántos están convencidos en lo que usted creen? Porque es lo que tiene que suceder. Y dice en el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tú quieres conocer a Dios, tú tienes que conocer la Biblia. Si tú no lees la Biblia ni en tu casa, imagínate. Algunos se conforman solamente con venir y leer la Biblia, lo que se lee en la casa de Dios. Pero tú quieres, ¿cuántos quieren conocer a Dios? Pues necesita leer más la Biblia. Necesita leer la Biblia. Yo pregunto, si tú trabajas en algún lugar, el lugar que quieras,
No interesa dónde tú estés trabajando. Si tú quieres conocer todo el funcionamiento, tienes que instruirte más. Tienes que leer los manuales, tienes que leer más cosas. No te quedes ahí toda tu vida. Y si aspiras a seguir creciendo o ocupar un lugar, una posición, tienes que seguir preparándote. ¿O no es cierto? Si usted desea conocer a Dios, necesita leer la Biblia. Y no voy a decir, levante la mano a los que leen su Biblia en su casa, no, pero usted considere, es importante. Porque la Biblia nos da vida, porque la Biblia es como nosotros conocemos a Dios. Por la Biblia es como conocemos la voluntad de Dios. Por la Biblia es como nosotros nos acercamos a Dios. Por la Biblia es que aprendemos a obedecer a Dios. Si tú, joven, adolescente, que estás aquí, ahora los adolescentes ya no empiezan desde los 14, empiezan desde los 12, 11 años, ya comienzan con esa etapa de madurez ya hacia la adolescencia, de ahí en adelante ya. Si tú piensas, no, ahorita estoy muy joven, más adelante voy a buscar a Dios. Piensa que cuando tengas más edad, ¿no? No, cuando sea viejo ya tal vez. ¿Crees que vas a buscar a Dios? Déjame decirte una cosa. Si tú no empiezas a buscar a Dios desde tu juventud, es casi imposible que más tarde lo hagas habiendo estado metido acá en la iglesia. ¿Por qué? Porque tú te vas a creer el sábelo todo. Porque tú te vas a creer, yo me lo sé todo, así que no me vengas a decir a mí nada, no me vengas con cuentos chinos, porque yo me lo sé. Y tú le vas a dar un versículo, yo también me lo sé hasta de memoria. Y hay muchos que están fuera aún sabiéndose la Biblia. Porque no se basta saber la Biblia, sino se basta doblegar su corazón a obediencia. Pero tiene que ser desde jóvenes. Yo pregunto, aquellos que son mayores, pregúntele usted, que no conocieron a Cristo cuando eran jovencitos, que vinieron a conocer la verdadera esencia de lo que es Dios cuando ellos son grandes, pregúnteles si les hubiera gustado conocer a Cristo de jóvenes. Te van a decir, ¿cuánto daría porque yo regresara y conociera a Dios desde joven? Por lo tanto, no desperdicies esa maravillosa oportunidad que Dios te ha dado. Porque tú nunca vas a hacer algo grande para Dios en el futuro si no empiezas a buscar a Dios desde joven. Josías, cuando era joven, cuando era muchacho, él quería conocer a Dios, conoció la Biblia, quería verdaderamente servirle a Él. Y si ustedes jóvenes van a servir a Dios, pues necesitan buscar a Dios desde su juventud. Porque déjeme decirle que no hay cargo más alto que el servir a Dios, el que el ser siervo de Dios. Tú puedes llegar a ser presidente de la República, pero ¿saben qué? Nada se compara con ser llamado siervo de Dios. Porque no estás sirviendo a este mundo, estás sirviendo al que dijo, hágase los cielos y fueron hechos. Hágase el mar, hágase la tierra, hágase los animales, hágase todas las cosas, hágase la lumbrera mayor, la lumbrera menor, refiriéndose al sol y la luna, hágase las galaxias. Está sirviéndole directamente a Él. Yo pregunto, ¿cuál es mejor posición? ¿Presidente o ser siervo de Él? Y fíjense, quisiera ver, en segundo lugar, qué es lo que hizo Josías. Dice que comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. Mire otra vez el texto que leímos hace un momento, versículo 3. A los 12 años comenzó a limpiar Judá. Primero dice que Josías empezó a buscar a Dios y luego dice, a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Josías, a los 20 años de edad, dice que comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén, quitando los lugares altos y las imágenes de acera. Los lugares altos eran los lugares donde levantaban los altares de los ídolos. Y las imágenes de acera, hermanos, son las mismas imágenes que después llevaron a Babilonia y después de Babilonia a Roma. Son las mismas imágenes que después Roma llevó a España y que España lo trajo a México y lo trajo a Perú y a toda Latinoamérica. Estas son las mismas imágenes de las que está hablando aquí y que ahora se está adorando como la famosa morena o la guadalupana. Es la misma imagen. La llamaron la diosa o la reina del cielo. Los españoles usaron esas mismas imágenes. Un pastor dice que fue a Roma y cuando estaba en Roma dice que entró a una iglesia, una de las más antiguas que hay allá en Roma, muy antigua, y podía ver donde la imagen de acera lo habían limpiado el nombre y le habían cambiado por María y le empezaron a adorar. ¿A quién?
a María, pero era la misma diosa Acera de la cual está hablando aquí, que Josías la destruyó. O sea, no es nada nuevo. Josías destruyó porque sabía que no era agradable al Dios. Son las mismas imágenes, hermanos, pero ahora muchos creen que pueden ser cristianos y estar con la guadalupana. Y pueden tenerlo, pero qué mentira, hermanos. Josías en su juventud dice que empezó a tirar las imágenes, empezó a destruir la idolatría. Y vayamos a leer el mismo pasaje, versículo 4 hasta el 7 de 2 de Crónica que estamos leyendo. Les dije, no lo pierda, ahí estamos. Y derribaron delante de él, dice, los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de Acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de Acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Si se dan cuenta, Josías tenía ánimo, tenía entusiasmo, tenía fuerzas, esas fuerzas que da la juventud. Aquí en México, un país católico donde el principal ídolo era la guadalupana, déjenme decirles que hicieron unas encuestas justamente a los que vendían la guadalupana, ¿verdad? Y decían, ¿cómo van los negocios? ¿No? Y decían, pues como que ahora hemos cambiado un poquito de giro. Ya no vendemos mucha guadalupana. Sí vendemos, porque es la más conocida. Pero ahora estamos vendiendo la Santa Muerte. Pues nos da mucho billete. ¿Sí? Ya no tenemos imágenes de la Virgen, muy pocas. Pero la Santa Muerte está que sale como pan caliente. Este mundo está cambiando rápidamente. Están cambiando. Antes creían en uno, ahora creen en otro y ahora creen en otro. Y ustedes van a tener que tener firmeza, hermanos, que su fe no sea socavada. Van a tener que ustedes saber dónde está puesta su fe. Josías en su juventud tuvo celo, tuvo ánimo, tuvo fuerzas, tuvo empuje. Y cuando él vio las imágenes, él las destruyó, las hizo pedazos. La Biblia dice que la despedazaba, hermanos. Aún siendo un joven sabía discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que le agradaba a Dios y lo que no le agradaba a Dios. Tuvo celo, tuvo ganas. Y hoy en día veo muchas iglesias donde ya no hay ese fuego. Fuego le llaman a asaltar. No, yo estoy hablando de ese fuego celoso que te dice qué es lo que es bueno y qué es lo malo, de apartarte de lo malo y acercarte a la santidad de Dios, de buscar a Dios. Si usted no empieza a buscar a Dios, si usted no empieza a servir a Dios en su juventud con celo y con ánimo, nunca va a servir a Dios con celo y con ánimo cuando usted esté viejo. Tiene que empezar desde joven, porque tiene las fuerzas. Cuando ya está viejo, ay, es que no me puedo mover, me duelen las rodillas, ay, no sé qué hacer. Si yo fuera joven le serviría a Dios. Mentiras. Eso es una falsedad, es una falacia. Cuando tú comienzas a buscar a Dios desde joven, es posible que tengas caídas, es posible que tengas resbalones, es posible que batalles. Pero sabes una cosa, si tu corazón se inclina a Dios y dices, yo te fallé, Señor, quiero seguir buscándote, extiende su mano de misericordia sobre tu vida. Ve la miseria que hay en ti, te levanta para que sigas adelante. Pero si en tu corazón no hay esa inclinación a buscar a Dios, no creas que Dios va a decir, ay, sí, te voy a levantar. ¿Cómo no? No va a suceder así. Es ahora que tienes fuerzas, que tienes empuje, que tienes empeño, que puedes darle a Dios lo que Dios te ha dado. Eclesiastés 12:1, que ya leía nuestra hermana, es uno de los versículos que me aprendí cuando yo tenía 8 años, 9 años de edad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento.
Dios ha diseñado nuestro cuerpo de tal manera que entre más tiempo tenemos aquí en la tierra, menos queremos estar aquí. ¿Por qué? Porque que cuando ya envejeces, como que vas perdiendo la vista. Y ahorita tengo que ponerle letra extra grande para ver. ¿No creen que tengo muy buena vista? Ya vas perdiendo la vista, perdemos la fuerza, perdemos el oído. Y no escuchamos, ¿qué dijiste? Repíteme más fuerte. ¿O no? ¿A poco no es así? ¿Eso no es así? Claro. Perdemos el sabor de la comida. Ay, mire, estos chilaquiles ya no saben a nada. Antes los preparaba rico, pero si estoy haciendo lo mismo. Pero antes estaba más rico. No se da cuenta que ya perdí el sabor. Sí, ¿entienden? O sea, todo eso. Perdemos entonces la fuerza para disfrutar la vida. Vamos a pasear a la cola de caballo. ¿Qué es eso? Ya lo he visitado tantas veces que ni ganas me da. Pero cuando uno está joven, no, vamos, aunque sea todas las semanas, vamos a Chipinque y ahí vamos. ¿Sí o no? ¿Y no se aburre? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto, jóvenes? Pues sí. Pero ya cuando estás viejo, a Chipinque, no, está muy alto, que voy a subir ahí. ¿Entienden? ¿Comprenden la idea? O sea, eso es la verdad. Y lo que Dios nos está tratando de ayudar es prepararnos para poder soltarnos a este mundo y entender que no estamos creados para este mundo. Estamos creados para el mundo que viene, a esa patria nueva, la cual nosotros, cristianos genuinos, estamos esperando. ¿Cuántos esperan que eso? ¡Claro! Y aquí Salomón está diciendo a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Cuando tú tienes tus fuerzas, cuando tienes el ánimo, cuando tienes el entusiasmo, cuando tienes las fuerzas para poder servir a Dios. Es decir, en otras palabras, entrega los mejores años de tu vida a Dios. No le des lo que te sobra. Da a Dios lo mejor de tu vida. Y fíjense el Salmo 69:8. Extraño he sido, dice, para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Cuando tú comienzas a servir a Dios, va a haber, desde luego, familiares que se van a burlar de ti. ¿Sí? ¿A poco que ya no te juntes con nosotros? Tu propia familia. No van a comprender que lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. ¡Ey! Pero no desperdicies tu vida, Germán. Si tú eres joven, disfrútala. Es lo que dice la familia que nos rodea. Ellos te van a decir, oye, ¿por qué no quieres esto? ¿Por qué no quieres aquello? Antes, ¿cómo? Sí, antes. Oye, ¿por qué andas tan metido en la iglesia? Qué aburrido que eres. Lo que no se dan cuenta que ellos son los aburridos, que tienen que buscar algo para distraerse. Nosotros buscamos a Cristo y en Él somos satisfechos completamente. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? ¿No? Porque para ellos es extraño. Dice el Salmo 69:9, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. Me consumió el celo de tu casa. Cuando Cristo era joven, Él fue consumido por el celo y el ánimo de Dios. Él tenía ánimo para servir a Dios. Cuando yo era joven, pues empezaba a predicar en las calles. Ya les he dicho, era un adolescente, 12 años de edad. Y un día alguien dijo, ay, es que no vine preparado para predicar. Salíamos a las plazas, a las placitas a predicar, ¿no? A los parques, para que me entiendan, ¿no? Y alguien dijo, es que no vine preparado para predicar. ¿Y ahora quién predica? No, pues yo canto, yo toco la guitarra, ¿no? O sea, había con su guitarrita y cantaban. Y ahora, y nadie, todos los grandes, ¿no? Todos eran mayores que yo. Y yo era allí el más chaparrito, ¿no? Y yo levanté la mano y dije, yo predico. Y todos me miraban para abajo, ¿no? Porque pues todos estaban grandotes, ¿no? ¿A poco tú? Sí, yo voy a predicar, les dije. Tenía 12 años de edad. Desde esa edad, Dios comenzó a usarme para poder llevar el nombre del Señor. Era joven cuando empecé a tocar las puertas y a ganar almas para el reino de los cielos. Era joven cuando me tiraban la puerta en la cara. Fui joven cuando iba a visitar los hospitales. De los 14 años de edad, que era la edad mínima permitida para entrar a los hospitales, yo iba a visitar a los hospitales, a darles una palabra de ánimo, a llevarles el evangelio de Cristo. Era atrevido porque muchas veces decía, Dios lo va a sanar. Dios ni siquiera me había dicho nada, pero yo tenía atrevimiento. Ahora sé que cometí errores, desde luego, pero ¿saben qué? Siempre les prediqué el evangelio de Cristo.
Por eso que a lo largo de mi vida nadie me podrá decir, y Dios no hace milagros, como a mí a veces me han dicho. Digo, pues no hará el Dios que tú conoces, pero el Dios que conozco todavía sigue haciendo milagros. He visto gente desahuciada que les daban horas de vida y que Dios los levantaba. He visto de todo tipo, hermanos. No he visto 2 ni 3 casos. No he visto que Dios sana de una gripita. No, que lo puede hacer, lo puede hacer. He visto casos de enfermedades terminales, donde lo que estaban desahuciados completamente, donde la ciencia médica decía, no podemos hacer más. Lo único que podemos hacer es esperar para que se lo lleve muerto. Pero ahí Dios intervenía, ahí Dios obraba. Y todo para la gloria de ese Dios extraordinario. Pero es cuando uno se atreve a creerle a Dios, es que podemos tener esa experiencia de ver almas salvas, hermanos, de poder ver gente regenerada, de poder ver cómo Dios obra haciendo prodigios y milagros. Si yo me pusiera a contarle todas las veces que Dios ha obrado, pasaría días y días contándoles. Son cientos, si no miles de casos que yo he visto, hermanos. Miles de casos. No estoy exagerando delante de Dios. Delante del Señor les digo. Pero empecé desde joven y me empecé a creerle a Dios, a creer en su palabra, porque yo sé que el mismo Dios que dijo, hágase, y fue hecho de la nada, es el mismo Dios que puede intervenir a tu favor y a mi favor. Y es el mismo Dios que puede cambiar los corazones. He predicado a gente dura, a gente violenta, a terroristas, a diferente índole. ¿Y saben qué? Siempre he tenido el respaldo del Señor. Una vez en un pastor anciano que había predicado toda su vida desde muy joven, y siempre había predicado con mucho celo hasta que termina su vida. ¿Sabe cómo terminó? En el púlpito predicando. Cuando él estaba predicando el último mensaje, él estaba sufriendo un infarto, pero nadie se daba cuenta. Él siguió predicando con todo el ánimo, con todo el empuje, con todo lo que podía. Él estaba predicando como un joven predicador. Pero ahí, al estar predicando, fue el último mensaje. Nadie lo notó que él estaba sufriendo un infarto en ese momento, porque él no se doblegó. Él no dijo, ay, mira. No. Dice que un tiempo antes que él falleciera predicando, le preguntaron, pastor, usted ya es anciano, ¿cómo le hace para haber mantenido ese ánimo, ese entusiasmo en la predicación? Ya respondió, a mí me gusta juntarme con jóvenes predicadores, porque me contagian de su ánimo, porque me contagian de esas ganas de poder llevar el evangelio de Cristo. Y eso me ayuda para poder mantenerme con ese celo y con ese ánimo de servir a Dios todos los días de mi vida. Por eso que los jóvenes son importantes, pero jóvenes santos, jóvenes que busquen a Dios, jóvenes que sean separados para la obra del Señor. Ahora los jóvenes son un poquito descuidados, pero tienen mucho ánimo y tienen muchas fuerzas, ¿o no? A ver, jóvenes, ¿sí o no? ¿O no son descuidados? ¿Sí o no? A veces parece como que le faltara un poquito de cerebro, yo no creo, pero así actúan jóvenes, pero tienen mucho ánimo, eso no les puede quitar nadie, pero tienen muchas ganas. Y usted debería usar su juventud para honrar y glorificar a Dios. Versículo 8, fíjense, tercer lugar, quería levantar la obra. ¿Sí me siguen? No, estamos en 2 de Crónicas, seguimos ahí. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Josías, hermanos, todavía en su juventud, él quería levantar la obra de Dios, quería levantar la casa de Dios, y es algo que empezó en su juventud. Usted necesita servir a Dios desde su juventud. Yo recuerdo que cuando yo era joven y mis amigos y yo pues íbamos a predicar, como les decía hace un rato. Una vez nos fuimos a una calle donde sabíamos que al frente estaban las muchachas alegres, ¿no? Sí, eran prostitutas, para que me entienda. Ahí estaban, ¿no? Ahí, toda la calle era. Y usted dirá, ay, ¿a dónde se metió? Pues también necesitan ser salvas, ¿o no? Pregunto, ¿sí o no? Pues sí. Todos necesitan ser salvos, no solamente ellas, las que están en su casa que parecen, pero no son, también necesitan ser salvas. Y nos fuimos, vamos a predicarles, vámonos. Y me dijeron, y después uno de ellos dijo, ¿a poco vamos a ir ahí? ¿Y por qué no?
Pero no nos van a confundir. No, pues lleva tu Biblia y tus tratados ahí, nadie te va a confundir. No, pero si nos ven otros, no te preocupes, vamos. Dios les va a tapar los ojos, vas a ver que ni nos vean. No, y era muy así, ¿no? Entonces, y nos fuimos, me acuerdo, ¿no? Pues en la tarde, ya tarde noche, y nos fuimos, ahí un grupo, estábamos ahí predicándoles y recuerdo muy claramente una de esas muchachas, porque les predicamos a varias, pues hay para escoger, ¿no? Entonces vas y le prediqué, le di un folleto y le prediqué allí. Y seguí predicando, ¿no? Y seguimos avanzando, pues toda la cuadra, ¿no? Así. Y ya de regreso me dijo, oye, no era mexicana, no me dijo, oye, ¿no? Pero se refirió a mí y yo di vuelta, sí, ¿qué pasó? No, o sea, dije, ojalá no me hubieras dado nunca ese tratado, no vas a poder estar tranquila, este folleto, no voy a poder estar tranquila, me dijo. ¿Qué significaba? Que Dios estaba obrando en su corazón, que Dios estaba obrando en su vida, que el mensaje del Señor había hecho su efecto en su corazón, hermanos. Ojalá nunca me hubieras dado este folleto, me dijo. Ahora no puedo estar tranquila. Qué bueno, le dije. Qué bueno, es tiempo que busques a Dios. Hermanos, tenemos nosotros que ir y desafiar al mundo llevando el evangelio de Cristo. Pero ustedes dirán, ay, el pastor solamente habla de él. Por eso que no quiero hablar más de mí, pero quiero hablar del testimonio de un joven, de otro joven hermano. Él dice, cuando cuenta su testimonio, dice, recuerda que una vez yo fui juntamente con otros jóvenes y nos paramos afuera de una tienda que vendía pornografía, eso en Estados Unidos, ahí hay esas tiendas que venden, ¿no? Entonces, y dice, pues siempre buscamos los mejores lugares, donde están los pecadores, los más tremendos, ahí vamos nosotros. Y dice que se fueron, ¿verdad? Y había una ley ahí en la ciudad que no se podía predicar en la calle. ¿Sabe qué hicieron? Levantaron ¿cómo se llama? El cofre del coche y se subieron ahí. Y cuando llega la policía, no está prohibido predicar en la calle. No estamos en la calle, estamos en el coche, en el cofre del coche, le dijo. Pues hay que ser listos. ¿Y qué dijo el policía? Pues tienen razón, ¿no? Síganle. Y se fueron. Jóvenes, tienes que usar lo que Dios te ha dado para poder predicar, ¿no? Y estuvieron ahí predicando en la calle y el dueño de la tienda salió ahí. Ya saben cómo son, ¿no? Sí, todos así. Bien así orgullosos, ¿verdad? Ahí con los brazos cruzados y estaba mirándoles y uno de sus amigos le dice, mire, le voy a regalar un folleto. ¿Le está molestando? Le dice que estemos acá. Le dijo, no me molesta. Al rato ustedes se van y mis clientes regresan de nuevo. O sea, todo arrogante, porque es lo que saben, que ese negocio da muchísimo dinero, ¿no? O sea, los clientes pues sobran, ¿no? Entonces, y aquella noche pues no hubo ninguna gente salva. Estaban medios cabizbajos, ¿no? Ellos pensaban que habían fracasado. Pero ¿cuántos saben que la palabra de Dios nunca regresa vacía? Unas 2 semanas pasaron por ahí y se dieron cuenta que la tienda estaba cerrada. 2 semanas después de esto, el muchacho que le había regalado el folleto vio al dueño ahí en el súper y se acercó y le dijo, señor, no sé si se acuerda de mí, yo estaba predicando la otra vez ahí con usted y le regalé el folleto. Dije, sí, y he pasado por ahí, he visto su tienda cerrada, ¿qué cosa? ¿Va mal el negocio? ¿O no había clientes? ¿Qué pasó? Le dijo, no era un mal negocio, sí era mi negocio, era un buen negocio, tenía clientes, estaba ganando, es más, ganaba muchísimo dinero. Y entonces, ¿por qué cerró? Le pregunté al muchacho, ¿qué pasó? ¿No? Y ese hombre empezó a llorar y dijo, después que ustedes jóvenes se fueron, empecé a pensar lo que ustedes estaban predicando. Leí el folleto que me diste y me rendí a Cristo. Rendí mi corazón a Él. Ahora Él es mi Salvador y no puedo seguir con esa clase de negocios. La palabra del Señor jamás regresa vacía y Dios puede usar a jóvenes como ustedes. Pero tienen que decidirse a poder separarse del mundo de tal manera que Dios pueda hacer los instrumentos útiles para la gloria de su nombre. Yo empecé joven predicando a las sillas de mi cuarto. Le predicaba a la cama. Sí les he contado, ¿no? Le predicaba a la cama, a las sillas que tenía, al veladorcito que tenía. Y les decía, arrepiéntanse, ¿no? Y si comenzaba, era tremendo.
y les contaba ilustraciones y todo. Pero esa es la forma como yo me preparaba. Y tenía una grabadorcita ahí que se caía. Si le soplaban, se desarmaba, ¿no? Entonces imagínense, o sea, y tenía esos cassettes, no sé si recuerdan, ustedes ni recuerdan, ustedes. Había unos cassettes con unas cintitas, ¿verdad? Y que se grababan y se regrababan y se regrababan y se regrababan. Y entonces, y yo ahí ponía, ¿no? Y yo me iba escuchando a ver. Y primero grababa y ya ponía, ¡ping! Y comenzaba la prédica y todo bien injundioso, ¿no? Y después terminaba, volvía a escucharme. Ah, sí, ya fallé acá. Y ya fallé en esta. Y ya fallé. Anotaba todas las fallas. Pero ¿saben? Nuevamente, ahí vamos, va de nuez. Nuevamente. Y así. Y les predicaba a las sillas. Es la forma como yo aprendí, hermanos. Yo no tuve primero, cuando empezaba no tenía una formación teológica, no formal. Era muchachito, nadie que iba a recibir en el seminario de 12 años de edad. No, entonces, pero así empecé. Así empecé. No me acuerdo cómo conseguí un libro así, Teología Sistemática de Parmen. Y yo dije, ¿y esto qué será? Pero cuando comencé a leer, wow, y comencé. Así el libro, bien grueso, ¿no? Y dije, pues si me leí el Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que también está bien grueso, pues ¿por qué no? Está con más ganas, ¿no? Y así. Y algo que me gusta a mí mucho siempre ha sido la lectura. He leído mucho. Ahora a los jóvenes no les gusta ni leer. ¿Y saben cómo me doy cuenta que no les gusta ni leer? Porque cuando escriben en el Facebook, todos unos horrores gramaticales. Yo digo, debería darle vergüenza escribir. Qué oso que vean así mi ortografía. Bueno, pero yo no me voy a meter con su Facebook, ¿no? O sea, pero es la neta, ¿o no? ¿Ven? Pues estoy hablando como los muchachos, ¿verdad? Es que estamos para la juventud, ¿o no, hermanos? Para que entiendan, ¿no? Entonces, y mucho de eso que yo predicaba de jovencito, que usaba ilustraciones y todo, pues por eso que se me comienza a facilitar, ¿verdad? Que cuando voy a evangelizar, los que a veces me han acompañado, de cualquier cosa, yo le hago una ilustración, ¿no? Porque está frío, porque está caliente, porque no llueve, porque hubo cualquier cosa, de cualquier cosa hago ilustración, pero es justamente porque desde jovencito comencé a ejercitarme en poder predicar el evangelio del Señor. Usted no va a tener ánimo de servir a Dios en el futuro si usted no empieza ahora. Josías era joven cuando él empezó a servir a Dios. Si se dan cuenta, él no fue Cristo, fue Josías, fue un hombre común y corriente, fue rey, una gran responsabilidad, pero también un gran ejemplo para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Un gran ejemplo, un enorme ejemplo, porque eso hacen los jóvenes de Dios, los jóvenes que buscan a Dios en primer lugar, que no están buscando lo que su carne les atrae, sino están buscando el obedecer a Dios sobre todas las cosas. Y es lo que nosotros tenemos que centrarnos. Si nosotros no comienzas a desarrollar el celo y el ánimo para pelear contra las falsas doctrinas, porque hay muchísimas. Fíjate una cosa. Se han levantado iglesias que entre comillas dicen de sana doctrina, pero ¿saben qué? No van a predicar afuera. Toda la gente que tienen son producto ¿de qué? De poder envolver a gente de las iglesias y están llevando y están llenando sus grandes templos, pero con gente de otras iglesias y no salen a evangelizar. Por eso es necesario que tú sepas dónde estás parado, dónde estás centrado, que tienes que tener celo para poder pelear contra la falsa doctrina, para pelear contra el pecado. Porque si no hay jóvenes entregados a Dios, este mundo, ¿sabes qué? Se va a destruir y se seguirá desmoronando a pedazos. Tu familia, tus amistades y toda tu colonia y todo tu municipio y todo tu estado caerá en destrucción. Y tú no podrás hacer nada, pero Dios puede usarte para que así como Dios usó a Josías, tú te puedas levantar con el poder de Dios, con el poder de su Espíritu Santo, y Él pondrá palabras en tu boca cuando tú decides verdaderamente servirle a Dios. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios anhela, que todos nosotros podamos separarnos para el Señor, decirle ya basta, soy joven, ahora quiero darte todas mis fuerzas.
Quiero darte toda mi vida. Quiero darte todo de mi ser. Si no lo haces ahora, cuando sea tarde, cuando hayas crecido, ¿saben qué? Se va a complicar más. Y dice que encontró, en cuarto lugar, la palabra de Dios, la empezó a leer Josías. Vamos al versículo 14 al 16. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés, y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Qué extraordinario. Ellos encontraron la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con Josías? La empezó a leer. Si tú quieres encontrar el libro de Dios, necesitas venir a la casa de Jehová. Es ahí donde lo vas a encontrar. No es afuera, no es faltando, no es en tu casa, es acá. No interesa si tienes ganas, no interesa si estás deprimido, no interesa cómo está la situación. Tú ven y aliméntate de la casa, aquí en la casa de Dios, en el libro de Jehová, porque es el texto que nosotros siempre vamos a usar para poder proclamar la palabra. Y note una cosa, que el rey estaba edificando la casa de Dios, estaba juntando las ofrendas y buscando el dinero que se había juntado ya tiempo atrás. Y mientras sacaban el dinero, encontraron el tesoro más grande. ¿Cuál es? La Biblia. Pues no había Biblia, de hecho, ¿verdad? En ese entonces, pero era la palabra del Señor, era la palabra de Dios. Déjame decirte que ahora que estamos yendo a García, hay un hambre de conocer, hay un deseo de conocer al Dios verdadero. Hay gente que está buscando algo y no sabe encontrarlo. Por eso el Señor necesita que tú te pongas de pie. Por eso que Dios quiere que tú puedas imitar a Josías, que tú vayas y tú puedes ser el instrumento que Dios use para avivar García, para que la gente sea salva, para que la gente sea salva de ir al infierno, porque ahora van camino al infierno y ellos ni siquiera se están dando cuenta. Pero tú que dices que conoces la verdad, lleva esa verdad donde más lo necesitan. Es lo que tenemos que hacer. A eso Dios nos ha llamado. Porque imagínate tú, ¿para qué es tu juventud? ¿Para que te distraigas nada más? ¿Conoces el paradero acá al frente de Cerámica? ¿Cuántos conocen? ¿Y saben la cantidad de gente que hay en las mañanas? ¿La cantidad de gente que hay en las tardes? ¿Han visto? Solamente yéndose a pararse allí todos los días, pues ir a entregar folletos. Son cientos que está ahí parada la gente, que podría solamente entregar. Si no puedes abrir la boca o no sabes todavía, podrías tener un boncho de folletos y ir y repartir a cada uno un folleto, porque todos se van a García, acá frente a Cerámica. Bueno, los que tienen coches pues ni cuenta se dan, ¿no? Pasan ahí. Pero los que caminamos en camión sabemos que ahí están. Entonces Dios te ha mandado, te ha dado fuerzas de tal manera que te puedas levantar. Tú no sabes que tú puedes ser un Josías. Tal vez no llegas a ser rey porque acá no hay reinado, pero tú puedes ser un hombre que traiga avivamiento a esta ciudad o a García, que es donde estamos ahora levantando esa obra. ¿O prefieres estar en la casa bien tranquilo, viendo la tele, descansando o haciendo tantas cosas, mientras que gente se va perdiendo y se va camino al infierno? Tenemos el tesoro más grande en nuestras manos, más que el oro, y esto se llama la palabra de Dios, más que el dinero. Los siervos de Josías encontraron la palabra de Dios y luego ellos llegaron a él y empezaron, dice, a leer la Biblia, a leer la palabra de Dios. Perdón, no había Biblia, disculpen, siempre estoy ahí con eso. Y miren el resultado. Vamos, versículo 21. Después de haber leído la Biblia, fíjense el resultado. Dice: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Joven, no importa lo que hacen tus padres, tú puedes servir a Dios. Es lo que está diciendo. No, mis padres fallaron, pero yo quiero obedecer. Alguien podrá decir: estoy cansado de tocar las puertas y hablarle a alguien de Cristo. Y lo hago porque pues eso me inculcaron mis padres.
No, no lo hagas porque te inculcaron. Hazlo porque amas a Dios y porque has entendido su palabra. Si tu padre es un borracho, tú no tienes que ser borracho, tú no tienes que ser igual que tu padre. Si tu padre era un desleal con tu mamá, tú no tienes que ser desleal. Si tus padres escogieron un mal camino, tú no tienes que escogerlo. Josías dijo, yo no voy a hacer lo que mi papá hizo, yo voy a hacer lo que hizo mi gran abuelo David, yo voy a buscar al Dios de Israel. Es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que hacer. Y en cuanto a sus siervos, llegaron, le leyeron la ley, y desde Génesis hasta Deuteronomio, el rey Josías estuvo atento, y eso se tarda tiempo en poder leerlo, pero ellos leyeron todos los 5 libros de Moisés, y después de haber leído y haber estado atento, Josías que terminó quebrantando su corazón. Su corazón él fue humilde, se humilló, rasgó sus vestiduras, mostrando que estaba quebrantado de corazón, estaba arrepentido por el pecado de sus antepasados, pero también porque él había fallado. Y estaba clamando a Dios, y luego manda a sus siervos y le dice, vayan rápido a casa de Dios y pregunten qué debo hacer. Hemos ofendido a Dios, porque es lo que hace la palabra, te hace ver cuando tú has ofendido a Dios, en qué tú le estás fallando a Dios, ¿o no es cierto? Es lo que hace la palabra de Dios. Algunas veces ustedes van a la iglesia y durante la invitación se quedan en la banca como, ¿por qué dirían eso? ¿Por qué invitaron que se pongan de pie? ¿Por qué vamos a orar? No, yo me quedo sentado como si nada hubiera pasado en mi vida. Ay, mira, mira esa bola de pecadores que se pusieron de pie. Qué hipócritas. Mira, se ponen de rodillas otros. ¿Qué te importa si se ponen de rodillas? Cada uno ve el corazón. Si la palabra comenzó a hablar en su corazón, tú caes postrado y le dices, Señor, la regué, entiendo que fallé. Mira, cuando tú comienzas, en lugar de poder ponerte en pie o de arrodillarte si quieres delante de la presencia del Señor, y sabes que Dios te habló y no lo haces, te estás portando como que te falta un poquito de cerebro. Por eso decía hace rato eso. Porque si Dios te habló, ¿qué quieres? Tienes que escuchar la palabra de Dios, tienes que escuchar la Biblia día tras día. Pero luego de eso, y no tomas ninguna decisión, sí, ya. ¿Sabes cómo? Cuando tú escuchas día tras día que viene la palabra, día tras día la palabra, ¿sabes a qué se parece? Se parece como ir a Bosque Mágico y no subirte allá a la montaña rusa. No sirve de nada. No has vivido la emoción de estar en la montaña rusa, porque es lo mejorcito que tiene. ¿Sí o no? ¿No dicen que es lo mejor que hay? Bueno, no he ido, pero es lo mejor. Es igualito. Es igual. No sé si entienden. Es lo mismo que recibes la palabra día tras día y no tomas ninguna decisión. Es lo mismo. No vas a entender, no vas a sentir lo que se siente el subirse a la montaña rusa. Una cosa que te cuenten subirse, que se subieron, y otra cosa que tú te subas. Yo me he subido a la montaña rusa varias veces y yo sé lo que se siente. Se sienten ñañonas, ¿no? Pero te dan ganas de volverte a subir otra vez. Josías, cuando escuchó la palabra de Dios, él tomó decisiones. Él fue quebrantado en su corazón. Y es lo que tú tienes que hacer en esta hora. No porque yo te lo diga, porque para eso es la palabra del Señor. Tenemos un ejemplo a quien imitar. Que hoy podamos decir, verdaderamente, yo soy joven, yo soy un adolescente, pero entiendo que Josías recibió la palabra con humildad y yo quiero ser humilde. Yo quiero recibir esa palabra. Yo quiero obedecer esa palabra. Yo quiero aprender más. Yo quiero saber más de este Dios tan extraordinario. De este Dios tan bueno que me da la oportunidad de poder servirle a Él, aún sin merecerlo. No quiero seguir despreciando más el llamado que tengo de parte de Él. Quiero seguir el ejemplo de Josías. Quiero glorificar su nombre con mi obediencia, con mi actitud, con mis fuerzas que Dios me ha dado. Porque quiero glorificar su nombre con todo lo que hago. De tal manera que un día, cuando yo esté a su presencia, pueda escuchar la voz dulce de mi Dios que me dice, bienvenido a casa.